Reencuentro en el vórtice, por Mercurio. Capítulo 4. En el frente occidental. El camino a Ypres era largo y frío y siniestro y lúgubre, todo eso al mismo tiempo. Al tiempo que el tren iba dejando París detrás suyo, Candy pudo ver finalmente con sus propios ojos lo que solamente había escuchado a través de las narraciones de sus pacientes. Entre más se le acercaban al norte, más desolado lucía el paisaje. Cultivos enteros abandonados o devastados, grandes áreas todavía ardiendo después de un ataque aéreo, silencio donde antes solía haber laborioso ruido de los campesinos trabajando bajo el sol de Pas-de-Calais. Mucha gente había sido evacuada hacia el sur y centro del país, huyendo de la destrucción, corriendo desesperadamente para encontrar refugio, pero siempre sabiendo de que la vida nunca podría ser la misma estando lejos del único hogar que algunos de ellos habían conocido en toda su vida. Su corazón se encogió frente al triste espectáculo de las cabañas abandonadas y las solitarias haciendas, pero eso era solo el principio. Cuando el tren llegó a Arras, la capital de Pas-de-Calais, el grupo tuvo que continuar el viaje en camión. Las trincheras aliadas se erguían a lo largo del campo, no muy lejos de ahí, al otro lado de la tierra de nadie. Los alemanes se esforzaban por mantener sus posiciones en la invadida región. Algunas vías habían sido parcialmente destruidas, y las pocas líneas que permanecían intactas se reservaban para el transporte de heridos desde el frente hasta París y otras grandes ciudades. El tren dejó el grupo y el equipo que habían traído consigo en las ruinas de algo que debía haber sido una estación. Se les había dicho que tendrían que esperar por 3 horas antes de que los camiones llegasen para recogerlos. Luego entonces el grupo tuvo tiempo para dirigir poco a poco la amarga vista de aquellos que los estragos de la guerra habían hecho en aquella ciudad, alguna vez bella y llena de vida. Candy decidió estirar las piernas un poco, y le pidió a Julien acompañarla. Por una razón que la rubia no comprendió, Flammy se ofreció voluntariamente a ir con ellas. Una vez aventurados unos cuantos pasos fuera de la estación, las jóvenes llegaron hasta una calle adoquinada que conducía a una plaza. Las ruinas de una iglesia podían verse a unos cuantos metros, desde donde ellas estaban paradas. Una bala de cañón había destruido una de las paredes, revelando los frescos de la cúpula interior. El techo del edificio se había caído sobre las bancas, y algunas vigas de madera todavía colgaban al aire. Fuera de la iglesia, un grupo de soldados escoceses, sentados en la acera, estaban charlando en voz baja, totalmente ajenos a la patética escena. Habían visto ya tantos de esos cuadros que habían llegado a acostumbrarse a ellos. Era la única manera de lidiar con los horrores de aquella pesadilla de la vida real. Uno de los soldados dejó escapar un sofocado grito de asombro cuando se percató de la presencia de las 3 jóvenes en uniformes blancos y largas capas negras. Las muchachas solamente hicieron una reverencia, a manera de saludo, con sus cabezas coronadas con sombreros de paja, y continuaron su caminata mientras que Candy se presionaba instintivamente al pasar frente al ruinoso santuario. Arras había sido atacado furiosamente en 3 ocasiones desde el inicio de la guerra. Lo que quedaba entonces del lugar no era sino espantosas ruinas, negros y quemados edificios de madera, calles mudas, donde solamente el lamento del viento otoñal podía oírse con el eco de los pasos de las 3 mujeres. Una figura solitaria y parcialmente borrada en la bruma de la noche se acercó al grupo, y Candy aguzó sus ojos verdes para enfocarla. Con algo de esfuerzo pudo finalmente ver que se trataba de una figura femenina, caminando hacia ellas. La mujer se aproximaba con paso lento. En sus brazos llevaba cargando un bulto informe. «Mademoiselles», dijo la mujer, «tenga la bondad de darme algo de dinero para alimentar a mi hijo, se los ruego». Candy dio un paso al frente para cortar la distancia entre ella y la mujer. Entonces se dio cuenta de que la mujer estaba vestida en andrajos, temblando en la frialdad de la noche. En sus brazos había un bebé inmóvil, y por el característico tono grisáceo en las mejillas del niño, Candy supo que ya estaba muerto. La mujer la miraba con ojos suplicantes, mientras Candy trataba de cubrirla con su capa. Candy abrazó a la mujer suavemente, mientras una lágrima solitaria escurría por la rosada mejilla. Julien y Flammy se aproximaron silenciosamente sin notar a un hombre que había estado mirando la escena a cierta distancia. «Mademoiselles», dijo finalmente el nombre, saliendo de la bruma. Julien se volvió a ver el hombre, y habló con él en francés por un rato. Parecía que ambos hablaban sobre la mujer, que aún se encontraba en los brazos de Candy. Cuando hubieron terminado de hablar, la enfermera se dirigió a sus colegas americanas, con los ojos llenos de lágrimas. «Él dice que el niño murió hace 2 días», comenzó Julien, «pero ella aún no quiere dejarlo ir. Perdió el contacto de la realidad desde la muerte del pequeño. Él es su esposo, y ambos están esperando a un amigo, quien los llevará en su camión hacia el sur, donde tienen algunos parientes». «Dile que su esposa puede quedarse con mi capa», dijo Candy ayudando a la mujer a caminar hasta que estuvieron cerca del hombre, que recibió a su esposa en sus brazos. El hombre inclinó la cabeza, agradeciendo a la hermosa extranjera enfrente de él,
y se alejó con la pobre mujer, que no podía entender claramente lo que sucedía alrededor suyo. Su mente permanecía difusa en el dolor como aquella noche de noviembre. Las tres jóvenes regresaron a la estación en absoluto silencio. En todo aquel rato, Flammy no había emitido ni una sola palabra, pero el nerviosismo de sus ojos parpadeantes dejaba ver lo que estaba sintiendo. Al menos eso era claro para Candy. Pretende ser demasiado dura, como para no impresionarse con esa tragedia, pensó Candy. Pero yo la conozco, lo suficientemente bien como para notar que está profundamente turbada, tanto como Juline y yo. Esa mirada en sus ojos, la recuerdo claramente. El modo en que está moviendo los iris de uno de sus ojos y parpadeando rápidamente es la señal de nerviosismo que ella siempre luchaba por esconder durante la temporada de exámenes cuando éramos estudiantes. Después de todo, tu corazón no puede permanecer frío frente a esta devastación sin sentido, vieja Flammy. Las tres enfermeras se unieron a su grupo. Una hora más tarde llegaron los camiones, y el equipo médico continuó su viaje hacia el frente. Juline permaneció muda el resto del viaje, con los ojos perdidos en la oscuridad de la frígida noche. Candy quería decir algo para animarla, pero comprendió que su amiga necesitaba algo de privacidad en ese momento, así que la dejó a solas con sus propios pensamientos, mientras ella misma trataba de dormir un poco. En unas cuantas horas estarán llegando a su destino. En los primeros días de noviembre, la segunda división del ejército norteamericano se encontraba ya entrenando no muy lejos de Cambrai, en el norte de Francia. Aún ignoraban el lugar al cual serían asignados para entrar en la acción. Sus órdenes eran simples: tenían que entrenar, ajustarse a las condiciones climáticas y reconocer el terreno, tanto como fuese posible. A pesar de que los americanos se habían movilizado con asombrosa rapidez, tomando en cuenta que se trataba de un ejército entero que venía del otro lado del Atlántico, pasarían algunos meses más antes de que las tropas norteamericanas estuviesen colocadas en posiciones estratégicas y listas para apoyar a los aliados. El general John J. Pershing, comandante en jefe de la FIA, tenía órdenes muy claras por parte del presidente Wilson: esperar y prepararse para el momento justo. Entretanto, la espera era difícil de soportar para los jóvenes soldados, algunos de ellos ansiosos de enfrentar verdadera acción, mientras que otros, los menos ingenuos y más realistas, guardaban con secreto temor aquello que iban a enfrentar tarde o temprano: el esperar por un futuro incierto. Quizás la propia muerte es siempre una carga agobiante para el alma humana. La división había tomado posesión de una extensión boscosa. Cada regimiento y batallón había sido asignado a un área donde los hombres podían trabajar y esperar, coordinando acciones con los demás batallones y manteniendo constante comunicación. En las mañanas, lloviese o tronase, los soldados entrenaban por horas. Por las tardes daban mantenimiento al campamento. Así pues, las tropas llevaban una ocupada y bien organizada rutina. Pero las noches... las noches eran el espacio destinado a descansar y olvidar la cruda realidad que cada hombre vivía lejos de su familia. Los soldados se entretenían lo mejor que podían. Algunos se reunían alrededor del fuego a contarse historias, jugar baraja en todas las formas posibles, compartir las nuevas que recibían de América, hablar de cómo la FEA iba a reventar el trasero de los alemanes, o bien a concentrarse en el tema favorito de los hombres, es decir, las mujeres. Conocí a la chica más hermosa que jamás he visto, y apenas unos días antes de venir a Francia, dijo uno de los soldados rasos sentados junto al fuego. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de probar mi suerte con ella, pero lo haré tan pronto como regresemos a casa. Para entonces ya estará casada y con 3 hijos, se mofó un segundo soldado con una sonrisa burlona. Más te vale encontrar una chica francesa cuando tenga su primera licencia, concluyó. Por supuesto que lo haré, se rió sofocadamente el primer soldado. Eso es lo único que pienso desde que llegamos, pero no parece ser muy probable que podamos hacerlo pronto. Creo que me voy a olvidar de lo que se siente tener una mujer en mis brazos para cuando esta guerra termine, agregó una tercera voz. Pienso igual, dijo una cuarta voz más joven, haciendo que los otros 3 hombres intercambiasen una mirada divertida ante el comentario del jovencito. Vamos, niño, dijo el primer soldado. Tú no puedes recordarlo porque nunca has tenido una mujer, terminó el hombre mientras todo el grupo estallaba en risotadas. Desde una distancia razonable, otro hombre observaba a sus compañeros en reservado silencio. Su cara y la parte superior de su cuerpo se encontraban parcialmente cubiertos de la oscuridad. La luz y las sombras bailando en el fuego reflejaban formas misteriosas sobre las lustradas botas, así como sus grandes y profundos ojos, únicos puntos brillantes en la oscura figura. El hombre estaba sentado despreocupadamente sobre un tronco de árbol seco, con la cabeza ancha y espaldas reclinadas en una pila de cajas de madera, las cuales estaban repletas de municiones. Aunque estaba obviamente mirando a los hombres que charlaban y bromeaban, parecía que su mente no se centraba realmente en la conversación, sino que divagaba en alguna ensoñación lejana, sin que nadie pudiese haber dicho a ciencia cierta si sus pensamientos eran placenteros o tristes, porque la cara del hombre no revelaba ningún tipo de emociones. Otro hombre salió de una de las tiendas cercanas. Su sola presencia fue suficiente para que todos los demás, incluyendo al pensador solitario en la oscuridad,
Se pusieron de pie, y saludaron al oficial, quien había emergido inesperadamente, entremezclarse con el vulgo.